Simplemente por situarnos, EQUA es una entidad de certificación, solo de certificación, para que no haya confusión, no hacemos nada de consultoría, solo es una entidad de certificación que básicamente trabaja en 5 patas, lo que siempre hemos llamado la pata tradicional, que es la certificación de sistemas, donde estaría el cajón donde entra la ISO 9000, 14000, verificaciones, EMAS, etcétera, etcétera, etcétera. La parte de certificación energética, todo relacionado con eficiencia energética. Certificación de licencia de actividad, esto es algo que está hoy por hoy únicamente en el Ayuntamiento de Madrid, donde previo a la consecución de una licencia para abrir un negocio hace falta que intervenga una entidad que se llaman entidades colaboradoras urbanísticas, nosotros somos una de ellas. La pata de certificación agroalimentaria y la quinta pata, que hoy por hoy es el buque insignia dentro de EQA, la certificación relacionada con la I+D+I. Dentro de esta pata, simplemente a modo de dos flashes, pues llevamos ya 10 años desde que inició este camino de certificación del I+D+I con el Real Decreto 1432, estamos allí, y en estos 10 años, pues, bueno, como decía, 2/3 de nuestra actividad prácticamente es I+D+I, y hemos certificado más de 8000 proyectos. Estamos en la Comunidad Valenciana y la verdad es que es un orgullo resaltar que, aparte del dato que antes se nos daba, de que la Comunidad Valenciana tiene un porcentaje adicional de empresas innovadoras sobre el total del porcentaje de empresas con respecto al global nacional, nosotros en la Comunidad Valenciana pues estimamos que hemos certificado como el 60% del global de jóvenes motivados que nacen de aquí. Bueno, centrémonos en materia, que es de lo que se trata. ¿Qué es el sello de PYME Innovadora? Y también con ánimo de que no haya confusiones. El sello de PYME Innovadora es un reconocimiento del MINECO. Las entidades de certificación solamente somos un vehículo. Ayudamos a que se obtenga ese sello. Ayudamos dando rigor al proceso de certificación. Luego, que quede claro que es un sello que reconoce o que emite el Ministerio de Economía y Competitividad. Y que ese sello lo que sirve es para dar acceso a determinadas políticas para ayudar a la PYME innovadora, a la pequeña empresa innovadora. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué este interés? Vais a ver en mi presentación que voy a intentar ir de un marco amplio al más estrecho para irnos situando. Efectivamente, se empieza a trabajar en lo que son las especificaciones de PYME innovadora y de joven empresa innovadora con la Ley de la Ciencia de 2011, pero realmente el interés que existe como gobierno viene de mucho antes, viene de la Carta Europea de la Pequeña y Mediana Empresa del año 2000, donde ya se hablaba en esa Carta Europea, había un compromiso por parte de los Estados miembros de fomentar a la PYME innovadora. Incluso esa carta ya recoge que cualquier incentivo que pudiera haber para fomentar a la PYME innovadora sería bueno que estuviese bueno, amparado o que se apoyase en la certificación como una manera de conseguir credibilidad y robustez dentro de ese proceso de reconocimiento. Esto luego pues, se va traduciendo en distintos documentos que ha habido a nivel europeo, como la Small Business Act, que es como se llama la ley de la pequeña empresa dentro de Europa, o la propia Directiva Europea de Compra Pública y el mismísimo Real Decreto 475, que recoge las bonificaciones de personal investigador que antes hemos comentado. Es decir, que hay, y esto es un resumen muy reducido, de las iniciativas que hay tanto a nivel internacional como europeo como español por realmente potenciar el que, pues algo que es fundamental para el tejido empresarial español y para la subsistencia en España, que es fomentar a la PYME innovadora. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que la PYME innovadora es la que de verdad tiene más garantía de sostenerse en el tiempo. En esta época de crisis que hemos vivido, las pymes innovadoras son las que han podido aguantar más el tirón y son las que están saliendo reforzadas de este periodo. Y fijaos que, por hablar de números gordos, pero siempre se habla que hay en España en torno a 3 millones de pymes y apenas, en el estudio más optimista, apenas habla de 20.000 empresas innovadoras, perdón, pymes innovadoras. Con lo cual hay mucho recorrido para hacer. Porque son esas 20.000 las que de verdad tienen que tirar del carro, son esas las que tienen que contratar al 90 y tantos % del tejido laboral en España. Por tanto, cualquier ayuda que esté ligada a esto, pues es bienvenida y debe ser la que refuerce crecimiento, sostenibilidad, empleo, etc. Por tanto, no es baladí el que estemos ahí. ¿Qué incentivos hay? Bueno, ya se han comentado, pero sí remarcar la importancia de la compatibilidad entre deducción y bonificación
para la pyme innovadora y solo para la pyme innovadora. Y luego otras líneas que ya existen, como la que se ha mencionado de ICO, líneas grandes de financiación, y sobre todo lo que puede venir. Yo creo que realmente el interés que hay detrás es lo que puede venir vía contratos públicos, vía incentivos fiscales adicionales, vía ventanilla rápida para las pymes, ya veremos, pero está claro que ahí hay un gran interés por parte de la administración pública. Y no olvidaría también en este contexto de globalización, en este contexto donde vemos que las empresas que realmente tiran para adelante es gracias a las exportaciones, gracias al mercado exterior, pues no olvidaría el peso que tiene el contar con una marca avalada por un gobierno de que mi empresa, mi pyme, pero con todo el orgullo, es una empresa capaz de innovar y capaz de introducir factores nuevos y competitivos en el mercado. Con toda esta información que estamos trasladando en distintos foros con respecto al sello de pyme innovadora y lo que se puede obtener, hemos visto que a veces se está malinterpretando un tema y por eso he recuperado esta presentación que en principio no tiene que ver con esto, lo he recuperado. ¿Por qué? Porque nos ha llegado la duda de, entonces, si yo me certifico como pyme innovadora, ya no tengo que certificar proyectos para deducciones ni personal investigador para las bonificaciones. No tiene nada que ver. La certificación en el sello de pyme innovadora te permite compatibilizar los incentivos. Deducirme por aquí, bonificarme por aquí. Pero para conseguir seguridad en cada uno de esos incentivos, tienes que recorrer ese camino, desde la autoliquidación hasta la consulta vinculante. ¿Bien? Que quede claro que lo que me permite es compatibilizar incentivos. Pero mi grado de seguridad en cuanto a cómo me aplico ese incentivo sigue siendo independiente y cada uno tiene su vía. ¿Qué vías tenemos para la obtención del sello de pyme innovadora? Desde el punto de vista de las vías de certificación, porque hoy por hoy el Real Decreto recoge otras vías que no sean la certificación, quizá a futuro no, pero hoy por hoy sí. Y de hecho, pues ya hay publicado en la web del Mineco un preregistro, y hay unas listas con unas 3.900 pymes innovadoras, categorizadas en dos tipos, las que en función del tipo de información que tiene el Ministerio de estas pymes, están en un listado o están en otro. Entonces, ya hay una vía previa, que es lo que he hecho con la administración pública antes, eso ya me reconoce el ser pyme innovadora y estoy en ese registro pendiente de que ultime pequeños pasos. Pero una de las vías que habilita el Real Decreto es el de la certificación, que para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, abre tres vías. Una, la que es la certificación en una norma que ya tiene años, ya tiene recorrido, que es la norma UNE 166.002, que es la de sistemas de gestión de la innovación. Es una norma muy interesante, yo sobre todo diría para un perfil medio alto de empresa innovadora y que ayuda a organizar bien una división de I+D+I. Y después tenemos estos dos nuevos referenciales, que son las especificaciones 0047 de pyme innovadora y 0043 de joven empresa innovadora. Luego, por la vía de la certificación tenemos esas tres posibilidades. Otra incógnita, otro punto que nos ayuda a reflexionar es por qué la especificación 47 de pyme innovadora es un sistema de puntos. Tradicionalmente, y seguro que de los que estáis aquí, pues más de uno trabaja en una empresa que está certificada en una ISO 9000 o una 14000 o muchos otros referenciales, está acostumbrado a que sean unas normas que establecen una serie de requisitos y el auditor lo que hace es valorar, con más o menos atino, lo que hace es valorar si cumple o no cumple ese requisito. Es decir, son normas que nosotros llamamos de sí o no. Puede ser muy excelente y otro suficiente, y el suficiente tendrá el mismo sello, el mismo reconocimiento que el excelente. En este caso no. En este caso, la especificación es una especificación de indicadores que nos lleva a obtener un resultado sobre un total de 1000. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, si tengo un dato objetivo,
de cómo estoy con respecto a un total de 1000, pues podré ver mi evolución. Podré autoevaluarme, podré ver mi evolución, cómo estoy con respecto al dato general, por bloques o por indicadores. Segundo, y todavía más interesante, al mercado le permite comparar. En ese impacto positivo que tiene en mi marca de empresa, lo que voy a poder trasladar con una serie de puntos sobre la norma de innovaciones, no solamente que soy innovador, sino que lógicamente se entiende que mi cliente valorará más que sobre esos 1000 puntos yo obtenga 700 a que sobre esos 1000 puntos yo obtenga 403. Por tanto, la empresa debe buscar subir en esa puntuación, lo que nos lleva a entrar en un círculo virtuoso, porque la empresa con el tiempo, poco a poco, debería ir buscando, ir subiendo esa evaluación, esa puntuación con respecto a la excelencia de 1000. Y por último, y bueno, hoy no nos acompaña la administración pública, pero lo hemos oído muchas veces de ellos, lo que se va buscando también con esta puntuación es la posibilidad de segmentar ayudas públicas. De tal manera que si lo que estamos haciendo es, voy reduciendo el canal por donde quiero que entre mi población de empresas, quiero tener medidas que incentiven y favorezcan a la pyme innovadora, pero dentro de la pyme innovadora voy buscando quizás dirigir políticas más concretas, porque no es lo mismo la pyme innovadora que tiene 400 puntos que la pyme innovadora que tiene 900. Luego, posiblemente vaya por ahí también un interés por parte de las administraciones públicas en que exista esa segmentación. Segmentación que solamente la encontraremos vía certificación. Porque si he ido vía de las otras vías alternativas que recoge el Real Decreto, no me va a identificar cuántos puntos tengo. Solamente me va a identificar si soy o no pyme innovadora. Por tanto, independientemente de que haya una empresa que ya esté en ese registro de pyme innovadora, consideramos que es interesante al menos introducirse en el mecanismo de autoevaluación. Si no quiere recurrir a la certificación porque tiene un coste extra, por lo menos sí les invitamos a que entre en esa vía de autoevaluación y que se mire cómo está con respecto a los puntos que marca la especificación 47. Los indicadores no me voy a detener mucho porque bueno, ya los ha comentado Gerardo por encima, para que se vea el perfil de indicadores que son, pero sí al menos tener muy claro que antes hay un prerequisito que es ser PYME. Y a las entidades de certificación nos toca el papel no sencillo, muchas veces, de definir si se es PYME o no se es PYME. Y para eso el instrumento que nos han dado, y bueno, aprovecho para, ya contrastado con la acreditación, porque EQA en este momento es la primera entidad que se ha acreditado para certificar PYME innovadora y es un tema de debate que ha habido con la acreditación. El instrumento que tenemos para definir si se es PYME o no se es PYME es la Recomendación Europea de 6 de mayo de 2003. Y esto es importante y hago una pausa. La entidad de certificación se limita a decir si una empresa cumple con determinados requisitos. Nada más. Y para eso lo que nos tiene que dar la administración en este caso es el marco de esos requisitos. Entonces nosotros, con respecto a la valoración de si se es PYME o no se es PYME, nos tenemos que centrar en lo que dice la Recomendación Europea del 6 de mayo de 2003. Porque luego hay otras muchas definiciones de PYME, posteriores, anteriores, europeas, mundiales, españolas. Nuestro marco de referencia es esa Recomendación Europea. Y nos tenemos que ceñir a lo que sí que es sabido por todos: menos de 200 trabajadores, 250 trabajadores, menos de 50 millones de euros de facturación y menos de 43 millones de euros de balance. El otro punto, que sí que es más complejo, es que no debe estar participada en más del 25% por una empresa que no sea PYME. Y ahí hay hay situaciones muy claras y otras situaciones muy complejas, en función del grupo empresarial que haya detrás de esa PYME. Por tanto, ahí ya tenemos un punto que a veces habrá debate y habrá mucho que decir antes de cumplir con ese prerequisito de ser PYME. Y después de cumplir ese prerequisito, pues la norma tiene 3 grupos: recursos aplicados, proceso de innovación y resultado de valorización. Aquí, en cuanto a si me permitís el símil, en cuanto a importancia de recursos, proceso y resultado, esto es un poco como
la cocina, ¿no? Y últimamente tenemos programas de cocina por todos sitios. Dame buena materia prima y dame un buen plato, y el como lo cocinen me da un poco igual, ¿no? Pues aquí casi, porque el peso que tienen los indicadores con respecto a esos 1000, en el bloque de recursos son 400 puntos, el bloque de resultados otro 400 puntos, y sin embargo el bloque de proceso 200 puntos. Luego claramente lo que nos está diciendo la especificación es, me importa con qué lo vas a hacer y realmente qué le vas a sacar. Y entre medias, pues bueno, ya contamos con que tendrás tu conocimiento para hacerlo, pero buena materia prima y buen plato final. Sin detallar, sin entrar en los indicadores, simplemente resaltar que hay indicadores básicamente de dos tipos, de los que decía antes, de sí o no, y de los que en función del resultado que te dé el indicador, yo te voy a meter en una ecuación y esa ecuación me da tantos puntos. Tanto para una serie de indicadores como para otros necesitaremos información, y eso lo veremos ahora en el proceso de certificación. Me salto todo esto para no aburriros con temas que se han comentado. ¿Cuál es el proceso de certificación para obtención del sello de PYME Innovadora según la especificación 47 de PYME Innovadora? La joven empresa innovadora va por otro lado, insistimos, que no haya luego confusión. Pues el proceso de certificación no difiere mucho, en líneas generales no difiere de lo que es un proceso de certificación normal. Empezaríamos con una solicitud, la entrega de una información, de una memoria, hacemos ese análisis de prerequisito de PYME, después, parte importante, análisis y verificación de datos, solicitud de información adicional, que suele ser muy habitual, y con la información ya completa, la toma de decisión. Y con esa toma de decisión, la empresa va al registro del MINECO para pedir el sello de PYME Innovadora. La solicitud, bueno, pues solicitud estándar, donde habrá que aportar una serie de información adicional para que nosotros podamos dimensionar el proceso de certificación. Entrega de una memoria. Entendemos, y en principio, pues como decía, esto ya está avalado por la acreditación, que la memoria debe contener 3 bloques. Primero, una presentación de la empresa, que nos ayude a situarnos en cuanto al marco de qué hace la empresa y cómo está ligada a la innovación. Después, la información relativa a esos prerequisitos, que insisto en que para algunas empresas será insignificante, pero para otras puede ser muy complejo la estructura financiera y accionarial que hay detrás. Y después la información relativa a cada indicador que nos pide la norma. Insisto en lo que decía antes, y así me adelanto con respecto a un paso posterior. Nosotros, cuando analizamos esa información, la tenemos que verificar. Es decir, no nos vale con que nos digáis, con respecto a este indicador, a mí me sale un 7. Nos tenéis que decir que os sale un 7. Pero también es igual de importante que nos digáis qué acciones habéis llevado a cabo, cuál es vuestra metodología de cálculo, qué dato resultante os da y por qué llegáis a ese dato resultante. Es decir, que no es solamente que nos aportéis información de por cada indicador el resultado, sino cómo llego a ese resultado. Sí, porque es básicamente cada indicador, insisto, no solamente el dato, pero nosotros al final, con ese dato, nosotros lo metemos en la tabla que hemos visto antes, que hay en la especificación, y en función de ese dato salen tantos puntos. Y al final, sumando esos puntos, te dice, si estás por encima de 400, ya obtendrías el mínimo para acceder al sello de PYME Innovadora. Nos tenéis que decir qué resultado os da, o nos tenéis que decir si sí o si no, pero nosotros tenemos que contrastar y verificar. Es decir, nos tenéis que dar información de qué acciones habéis llevado a cabo, de cuál es vuestra metodología de cálculo. Nosotros contrastaremos ese dato resultante y, sobre todo, evidencias de que es así. Si tú me dices que el 23% de tus ventas es por exportación de productos innovadores, no me vale con que me digas que es el 23%, y esto sale de 23.000 entre 100.000. No me vale con eso, tenemos que ver que efectivamente es así. Entonces, bueno, tendrás que aportar información con respecto
ya depende cómo tengas tu contabilidad. En principio, una contabilidad analítica, si es una contabilidad financiera, pues depende de las cuentas que tengas detalladas, si no, pues tienes que ir entrando más en detalle, de tipo de pedidos, ¿vale? Aquí nos tenemos que amoldar un poco a la información que tiene la empresa. Eso es. Demostrarlo, efectivamente. O sea, que es que nosotros... Eso es, ya nos gustaría, nosotros, pero nosotros no podemos creérnoslo. El tema de pregunta lo voy a dejar para luego, porque si no, nos vamos a romper el horario que tenemos previsto. Vamos. Para apuntarla, que no se olviden las preguntas. Ya, de todos modos es que he contado muchas cosas y ya vamos profundizando. Con respecto a los prerequisitos, entonces, ¿qué información es importante? Pues por supuesto registros oficiales, documentos oficiales que tengan que ver con las cuentas anuales. Donde haya el registro de cuentas anuales para que podamos ver pues esos niveles de facturación, el balance. Con respecto al número de trabajadores, bueno, puede estar en la memoria, pero pues pediremos TCs, bien, datos que nos den la garantía, la confianza de que lo que estáis diciendo es cierto. Esto lo comentaba antes, lo paso. Simplemente para que no asuste a nadie. En todo proceso de certificación lo más habitual es que se pida información adicional. Como veis, y porque también digamos que es un mandato por parte del Ministerio, desde el Ministerio siempre a las entidades de certificación se nos ha dicho que este proceso de certificación debe ser accesible para las pymes, que no nos olvidemos que está ligado a las pymes. Y como consecuencia de ello, pues bueno, tras algún debate se decidió que en principio es un proceso de certificación que se puede solventar documentalmente, porque evita ahorrar costes. En principio el proceso es documental y nosotros frente a dudas que tengamos o evidencias que nos falten, os las pediremos y las aportaréis documentalmente. ¿Qué ocurre? Que también entendemos que en función del perfil de empresa puede ser más complejo preparar una documentación que no ir y verlo. Entonces, pues también valoramos la posibilidad de que si es más cómodo para la empresa, en vez de que nos aporte cierta documentación, nosotros nos podemos desplazar y contrastar el dato in situ. Una vez que tenemos toda la información recopilada, es la fase crítica en una entidad de certificación de toma de decisión. Es decir, con toda esta información, ¿cuántos puntos tienen estos señores? Y es una decisión que no es sencilla, porque puede dar más o menos igual tener 500 o 520, pero no es igual tener 398 o 401. Porque recordad que la puntuación mínima para acceder al sello de PYME Innovadora son 400 puntos. Entonces, bueno, se hace ese proceso de toma de decisión, todo bien contrastado, y emitiremos un certificado. Certificado que tendréis que aportar en vuestra solicitud hecha al Mineco para la consecución del sello de PYME Innovadora y la inscripción en el registro. Para terminar, como he visto, como somos entidades de certificación de distintos aspectos y siguen todas las materias de I+D+I, pues lo que estamos buscando también para facilitar ese acceso a las pequeñas empresas es poder integrarlo con otros servicios de certificación. Por mi parte nada más y bueno, encantado de más tarde resolver las dudas que haya. Muchas gracias.